Bienvenidos mis queridos hermanos. Vamos a escudriñar como buenos bereanos un tema que hemos titulado Mis tiempos designados. Pero oremos primero antes de comenzar. Amante y querido Padre que estás en el cielo, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como allá en el cielo. Padre, estamos aquí para volver a estudiar, escudriñar tu palabra. Acompáñanos con tu Ruach HaKodesh para tener discernimiento y entendimiento. Y que cada hogar, cada persona que escuche este mensaje, puedan ellos mismos verificarlo en la Escritura para ver si es así como se ha presentado. Que tu bendición sea con cada uno de los presentes. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, el que murió en madero y está próximo a venir. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos estado estudiando algunos temas acerca del Shabbat y de la obediencia a Yahweh antes que a los hombres. Y vamos a volver a leer el versículo, el pasaje de Daniel 7:25. Y ese va a ser nuestra introducción para la continuación de ese tema. Y dice la palabra de Yahweh. Está hablando del cuerno pequeño. Él, el cuerno pequeño, hablará palabras contra Ha-Elión. En otras versiones dice palabras contra Yahweh. Y tratará de extenuar a los Kadoshim de Ha-Elión. Él pensará alterar los tiempos, en otras versiones dice festividades, y la Torá. Y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempos. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos el pasaje de Daniel 7:25. Ahí se le muestra a Daniel una gran bestia. Y en la bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Luego sale un pequeño cuerno que tumba a 3. Y entonces el 25 dice que él, ese cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, Ha-Elión. Ese es el Padre Celestial. Y cuando dice tratará de extenuar a los Kadoshim de Ha-Elión, quiere decir que es aquellos que somos obedientes al Padre Celestial, obedientes al Altísimo. Extenuar, tratará de extenuar, de cansar, de perseguir, de fastidiar. Según la versión de Biblia, Escritura, Dabar o Kitvé que tengas, tú vas a ver esa variedad de palabras, pero siempre la idea o el concepto va a ser el mismo. Tratar de extenuar a los Kadoshim, a los apartados, a los obedientes al Altísimo. Luego vuelve a decir, hablando del cuerno pequeño, él pensará alterar los tiempos y festividades. En otras versiones, sobre todo las modernas, dice pensará alterar los tiempos y luego dice la ley, ¿verdad? Esa es la variante de las versiones modernas. Pero aquí, mis hermanos, lo interesante es que habla de tiempos, alterar los tiempos, y en otras versiones festividades, o sea, las fiestas, y después dice la Torá. ¿Por qué no puede ser la ley, mis hermanos? Porque la ley en realidad son 10 mandamientos, pero cuando hablamos de la Torá son 5 libros que se le inspiró a Moshe, a Moisés, y ahí tenemos instrucciones, ordenanzas, mitzvot, ¿verdad? Para nosotros, para el pueblo de Israel y para nosotros, porque estos fueron dados para Israel y para todo extranjero que se agregue al pueblo de Israel. Y luego habla del tiempo en que tendrá poder ese cuerno pequeño. Lo interesante es que va a hablar contra el Altísimo, el Padre Celestial. Y lo que nos compete para este tema es que pensará alterar los tiempos, ¿verdad? Los tiempos. Ya lo hemos analizado en el tema anterior, vamos a ir analizando a qué se refiere con los tiempos. Vamos a ver Shemot 12, del 1 al 2, es el libro de Éxodo. Ahí vamos a ver qué ordenanza le dio Yahweh a Moshe acerca de los tiempos, o sea, del calendario. Aquí dice la palabra, ustedes lean en su versión, no importa la versión, ustedes léanlo y es similar. Y vamos a encontrar la verdad que está en estos pasajes. Yahweh, el Padre Celestial, dijo a Moshe y a Aarón, en la tierra de Misraim, Egipto, desde hoy, en este Jodesh, que significa mes, marcará para ustedes el principio del conteo de los meses. Este Jodesh
será el primero de los meses del conteo del Chana, que es año, para ustedes. Mis queridos hermanos, aquí ya podemos darnos cuenta que hay una discrepancia entre el calendario de Yahweh, el calendario de nuestro Padre Celestial, y el calendario en el que vivimos. Nosotros vivimos en este tiempo en un calendario que se llama calendario gregoriano, ¿verdad? Porque fue el Papa Gregorio que estableció ese calendario hace ya muchos años. Antes de ese calendario está el calendario juliano. Ustedes búsquenlo, ahí está en el internet, pueden tener esa información. Pero siempre el pueblo de Israel, el pueblo de Yahweh, nuestro Padre Celestial, tuvo su calendario, el calendario de Yahweh. Y siempre los pueblos paganos alrededor de Israel tenían un calendario pagano. Así que por eso igual, no es que ellos no vivieron con lo mismo, igual que nosotros, el pueblo de Israel en aquellos tiempos vivió guardando un calendario de acuerdo a la Escritura y todos los demás pueblos guardaban un calendario pagano. Pero claro, Israel conocía ambos calendarios. ¿Pero cuál obedecía? Lo que el Padre Celestial le dijo. Y dice, desde hoy en este Jodesh, o sea, en este mes, marcará para ustedes el principio del conteo de los meses. Más o menos, mis hermanos, les estaba diciendo que en marzo del calendario actual gregoriano es el inicio, el principio del conteo de los meses. Ahí empieza el año nuevo, el Chana, el año para ustedes, para el pueblo de Israel. ¿Sí ven? Este Jodesh, este mes, será el primero de los meses del conteo del Chana para ustedes. Yahweh, nuestro Padre Celestial, en su infinita sabiduría, Él sabía por qué marcaba la fecha para principiar el año del calendario de Yahweh. Muchos le llaman, no, es el calendario judío, calendario de Israel. No, mis hermanos, es el calendario de Yahweh. El Padre Celestial lo estableció, no para el pueblo de Israel, porque luego dice que es para Israel y para los extranjeros que vivan con Israel. Nosotros, si queremos ser parte de los 144,000, tenemos que ser parte del Israel, de las 12 tribus. A lo mejor no de sangre, pero sí injertados, como extranjeros injertados en el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo, mis queridos hermanos, que cómo le llama al primer mes nuestro Padre Celestial. En Shemot 13:4, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Escritura, vamos a ver cómo le llama el Padre Celestial al primer mes. Vamos a leer dos versiones diferentes. La primera dice, ustedes salen libres en este día, en el mes Rishon. Rishon es la palabra hebrea que significa primero. Otra versión, Kadosh, dice, están saliendo hoy en el mes de Abib. Puede haber Abib con V y Abib con B grande, o que le llaman la B de burro. En otras versiones dicen el mes Nisan. Por eso lo hemos puesto aquí la palabra Abib o la palabra Nisan. ¿Por qué? Porque hay variación según la traducción. Ustedes lean en su versión. Pero lo interesante, mis hermanos, es que el Padre Celestial, así como estudiamos en el tema anterior, que Él a los días de la semana le puso primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. O día primero, día segundo, día tercero. Jamás puso nombres como los conocemos hoy. El único que sí le puso nombre es al séptimo día, Shabbat. Séptimo día, reposo en hebreo. Así que ustedes ven, mis hermanos, a los meses también les puso mes primero, mes Rishon. ¿Sí ven? El origen, el nombre original debe ser mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, ¿verdad? Ya luego el mismo pueblo de Israel, por influencia de los paganos vecinos, empezó a ponerle nombre a cada mes. Tristemente, a uno de esos meses le pusieron Tamuz, que sabemos que es parte de la primera trinidad que existe en la historia. Tamuz, Semiramis y Nimrod. Pero bueno, sigamos escudriñando, mis queridos hermanos. Aquí vemos que el primer mes, que viene siendo alrededor de marzo, del calendario pagano en el que vivimos, más o menos en marzo, es donde empieza el primer mes, mes Rishon. Vamos a seguir leyendo en Éxodo, Shemot 40, 1 y 2, que más les dice acerca del primer día del primer mes. Yahweh, el Padre Celestial, le dijo a Moche, en el primer día del primer mes, en luna nueva,
Otras versiones dice en Rosh Hodesh armarás el Mishkan del testimonio. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que cuando él estableció el calendario ligado al primer mes, dice en el primer día del primer mes, en la luna nueva, introduce una palabra muy interesante, Rosh Hodesh. ¿Qué significa Rosh Hodesh? Luna nueva, inicio de mes, inicio de calendario del mes, ¿sí? Rosh es cabeza, principio, inicio, y Hodesh es el mes. Hodesh lo podemos encontrar con H, que es el original. Después, cuando se inventa la J en los años 1500, ya algunas versiones Kadosh, o que vienen del hebreo al español, le pusieron Hodesh con J. Pero antes de eso no existía la J. Ninguna palabra existía de J en la Biblia antes del año 1500. Así que aquí tenemos el establecimiento de que el primer día del primer mes, en luna nueva, ¿qué iban a hacer? Armar el Mishkan, o sea, la gran carpa, el lugar donde, la casa, la Bayit, donde Yahweh iba a estar ahí como testimonio ante el pueblo. Lo que hoy en día conocen, pero ya son palabras pues no adecuadas, que se llama templo, tabernáculo, santuario. Pero esas no son palabras del original. La palabra original es el Mishkan o la Bayit de Yahweh, ¿verdad? Vayamos a Bereshit 1:14. Vamos a ver cómo el Padre Celestial Yahweh estableció los tiempos. Desde ahí en Bereshit 1:14, que es el libro ahora llamado Génesis, que viene del griego, vamos a ver qué dijo el Padre Celestial acerca de los tiempos. Leemos la Dabar de Yahweh. Yahweh Elohé, Yahweh poderoso, dijo, que haya lumbreras en el firmamento del cielo. Cielo en hebreo es Shamaim, para separar la luz del día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Aquí, mis hermanos, tenemos la evidencia que ya hemos estudiado, pero tenemos que volverla a reafirmar y es parte del tema. El Padre Celestial, el Elohé poderoso, ¿qué dijo? Que haya lumbreras en el firmamento del cielo. No dijo que haya planetas afuera del firmamento del cielo. ¿Sí ven, mis hermanos? Haya lumbreras, plural, en el firmamento del cielo, o sea, donde está nuestro cielo. El firmamento es donde está nuestro oxígeno, lo que nosotros tenemos para respirar, donde están nuestras nubes. Esto es nuestro firmamento del cielo. Que haya lumbreras. ¿De dónde viene la palabra lumbrera? De luz. No son planetas, los planetas son de roca, de piedra, de tierra, de muchos elementos duros. Pero acá dice que haya lumbreras, o sea, algo que emita luz. Hagan de cuenta que dos grandes focos en el firmamento del cielo, aquí sobre esta tierra. Dice, para separar la luz del día de la noche. Servirán como, aquí es lo interesante para el tema, señales para los tiempos establecidos. ¿Cuáles tiempos? Los que el Padre Yahweh estableció. Por eso es que tenemos que leer la Torá, para poder tener el entendimiento acerca de los tiempos. ¿Qué tiempos quería el cuerno pequeño cambiar? Si nosotros nomás nos vamos a lo que dicen las religiones, pues nos vamos a ir por otro lado. Pero tenemos que ver cuáles son las señales para los tiempos establecidos. Porque dice la profecía de Daniel 7 que trataría de cambiar los tiempos. Pues obviamente, ¿cuáles tiempos? Los tiempos establecidos por el Padre Celestial, Yahweh. Y después, las señales, que son las lumbreras, para los días y los años. Tiempos establecidos, días y años. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Posiblemente hemos leído tantas veces este pasaje, pero no nos hemos puesto a detallar que no son dos planetas, son dos lumbreras, que no están afuera en el espacio, están aquí en el firmamento del cielo, que son señales para los tiempos establecidos. ¿Por quién? Por Yahweh. Por eso el tema se llama Mis tiempos establecidos. Ustedes busquen en My Bible, la aplicación que tienen para las Biblias, en la versión Kadosh, pongan Mis tiempos establecidos y van a hallar varios versículos, varios pasajes donde el Padre Celestial llama Mis tiempos establecidos.
¿Cuáles son? Leamos Levítico 23 de tarea y ustedes van a hallar cuáles son los tiempos establecidos del Padre Celestial. Vamos a seguir leyendo acerca de esas lumbreras. Vamos a los versos 15 y 16 del primer libro de la Biblia o de la Dabar de Yahweh llamado Berechit. Seguimos leyendo. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo, Chamaim, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Yahweh Elohé, Yahweh poderoso, hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para regir el día, y la lumbrera menor, la luna, para regir la noche y las estrellas. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Ya dijo que estableció lumbreras en el firmamento del cielo. Aquí por segunda vez, en 4 pasajes, vuelve a decir, servirán como lumbreras en el firmamento del cielo. O sea, no servirán como planetas, lumbreras, darán luz en este firmamento, en este cielo. Están dentro de nuestro cielo donde nosotros vivimos y respiramos. ¿Ya ven, mis hermanos? La ciencia nos ha engañado tremendamente desde hace muchos años diciéndonos que las dos lumbreras están fuera. Pues no, mis hermanos, están adentro de este firmamento donde vivimos. Y dice, y así fue. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que Hasatán quiere que no estudiemos la Biblia ni las escrituras de Yahweh. Por eso sacó la Biblia de las escuelas, sacó la oración de las escuelas. ¿Por qué? Porque contradice a la ciencia, a las mentiras que se presentan en la escuela. Porque aquí la Biblia claramente dice que están dentro del cielo, del firmamento, dos lumbreras, o sea, dan luz. Entonces, Hasatán, ¿qué quiere? Con la ciencia quiere hacer mentiroso a nuestro Padre Celestial, quiere hacer mentirosa a la Biblia, a la escritura de Yahweh. Pero nosotros somos del pueblo de la Biblia, del pueblo de la Dabar de Yahweh. Por lo tanto, tenemos que creer a la escritura inspirada por Yahweh antes que a la ciencia. ¿Sí ven? Tenemos que ver, analizar y ver qué dice el escrito está, para no ser engañados. Una vez que aceptemos una mentirita, vamos a aceptar la segunda, la tercera, la cuarta. Y así tristemente están todas las denominaciones engañadas con las cosas de la ciencia y del sol y la luna. Entonces están engañados. Por eso tenemos que ir a la escritura, mis hermanos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es un shock escuchar esto. Por eso tenemos el tema acerca del la tierra y el firmamento, para que ustedes lo puedan analizar y verificar si son así. Hizo dos grandes lumbreras, dos luces, dos focos grandes. La lumbrera mayor, el sol, para el día, y la lumbrera menor para la noche, y las estrellas en la noche. Pero qué interesante que usa una palabra regir. Regir. O sea, hay algo que está establecido que tiene que ver con los tiempos para que rija, tenga algo que marque, regir. El sol rige algo de los tiempos y la luna rige algo de los tiempos. Y esos tiempos son los que el cuerno pequeño trataría de cambiar, de alterar. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Ahí vamos entendiendo de acuerdo a la palabra, que es la verdad. Sigamos leyendo el 17 y 18 de Berechit, el primer libro de la Escritura. ¿Qué dice, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo. Yahweh Elohé, el poderoso, las estableció en el firmamento del cielo Chamaim para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Yahweh Elohé vio que esto era bueno. A ver, mis hermanos, hemos leído ya 6 pasajes de Génesis o Berechit 1 y en 6 pasajes ya es la tercera vez que el Padre Celestial dejó establecido que Moche escribiera, las estableció en el firmamento del cielo. A ver, ¿por qué tiene que escribirlo 3 veces? ¿Que no con una es suficiente, mis hermanos? ¿No será que el ser humano se iba a olvidar de que el Padre Celestial las estableció en el firmamento del cielo, nuestro firmamento, donde está el aire que respiramos y vivimos?
Por eso lo puso 3 veces, mis hermanos, para que tú no te olvides. Las estableció en el firmamento del cielo, vuelve a decir, las estableció en el firmamento del cielo, y vuelve a decir, las estableció en el firmamento del cielo. ¿Sí ven? El Padre Celestial desde el principio sabe el final. Él ya sabía que iba a pasar. Él ya sabía que hoy en día, el día en que tú y yo, mis hermanos, mis hermanas, vivimos, la mayoría de la gente iba a creer que el sol y la luna están fuera del firmamento del cielo que Él estableció para vivir. ¿Sí ven? Por eso 3 veces en 6 versículos vuelve a decir, las estableció en el firmamento del cielo, aquí en este cielo donde tú y yo vivimos. Qué bonito, ¿verdad, mis queridos hermanos? Poder entender de acuerdo a la palabra. Y vuelve a decir, regir el día y la noche, separar la luz de la oscuridad. Y después dice que el Padre Celestial poderoso vio que esto era bueno. Vio que esto que Él estableció, sus tiempos, sus lumbreras, eran buenos. Tenían un propósito para nosotros en nuestra vida. Vamos a ver ahora, vamos a introducir algunos pasajes que no son de la Escritura, pero que sí nos hablan acerca de qué significa eso de la palabra señal, ¿verdad? O de los tiempos, acuérdense que es como una señal. Vamos a ver de New Strong, del diccionario de la Biblia, las palabras del diccionario de la Biblia expandido. Vamos a ver el número 226. Aquí lo vamos a leer en español, que dice, esta palabra representa algo por lo que una persona o grupo se marca de manera característica. La palabra señal como un recordatorio del deber de uno. Acá, mis queridos hermanos, estamos viendo el por qué se estableció una señal, ¿verdad? El Padre Celestial puso una señal. Por eso vamos a tener algunos comentarios, no de la Escritura, de algunos diccionarios que nos van a ayudar para entender a qué se refiere. Que se estaba marcando una señal. El hecho de que pusiera 2 lumbreras era una señal. El hecho de que marcara los tiempos es una señal. El hecho de que Él dio un día de reposo es una señal. ¿Sí ven? El pueblo de Yahweh tiene una señal, algo especial, guardan algo especial diferente a todos los demás. Y esto es el Shabbat, el día de reposo, el verdadero día de reposo, de acuerdo al calendario de Yahweh, no al calendario pagano o el calendario que el mundo vive o cree que es el verdadero. En la Biblia King James, la versión King James, hay un estudio de palabras clave hebreo-griego. Vamos a ir a esa ayuda léxica del Antiguo Testamento para ver qué nos dice acerca de las fiestas, las Moedim. Vamos al número 4150 y vamos a leerlo, esta información. Dice, acuérdense que iba a cambiar los tiempos o las fiestas, las festividades. Dice acerca de las festividades. Dado que las festividades judías ocurrían a intervalos regulares, esta palabra se identifica estrechamente con ellas, Moed, ¿verdad? En singular Moed, que significa fiesta o festividad. Se usa en un sentido amplio para todas las asambleas religiosas. Estaba estrechamente asociado con el tabernáculo mismo, o sea, con el Mishkan, con la Bayit de Yahweh. Ahí dice Yahweh en rojo. Yahweh se reunió con Israel allí en momentos específicos con el propósito de revelar su voluntad. Es un término común para la asamblea de adoración de, y continúa diciendo, pueblo de Yahweh. ¿Para qué eran las Moedim o las fiestas o las festividades que Yahweh estableció? En Levítico 23 ahí tenemos todas las fiestas. Está el Shabbat, están los Rosh Hodesh, lunas nuevas, y después las demás festividades. Dice ahí que el Padre Celestial se reunía con Israel en momentos específicos. O sea, no todos los días, había momentos específicos que Él estableció, tiempos, festividades. ¿Cuál era el propósito de crear tiempos de reunión? Dice, con el propósito de revelar su voluntad. ¿La de quién? ¿La de Moche? No. ¿La de Israel? No. ¿La de quién? La del Padre Celestial, Yahweh. ¿Sí ven? Entonces, con eso vamos entendiendo
que los tiempos fueron establecidos con el sol y la luna y que las festividades las dio el Padre Celestial para manifestar su voluntad a su pueblo Israel. Y si nosotros queremos ser parte de los 144,000 de las 12 tribus de Israel, tenemos que comprender, saber, entender y guardar esas festividades. Si no, vamos a andar vagando como todos, que no saben, no tienen idea de cuáles son las festividades, los Moedim, que el Padre Yahweh estableció en su palabra. Vamos a ver otro comentario del calendario hebreo exhaustivo, la página 1, escrito por Arthur Spire. Vamos a leer qué dice. En los primeros tiempos de nuestra historia, los inicios de los meses fueron determinados por observación directa de la luna nueva. Entonces, esos inicios de los meses Rosh Hodesh fueron santificados. Si ven, mis queridos hermanos, aquí esta persona que escribió el libro Calendario Hebreo Exhaustivo hizo una recopilación de información y él investigó que en los primeros tiempos de la historia, los inicios de los meses fueron determinados por observación directa de la luna nueva. ¿Cuántos de nosotros salimos en las noches a ver cuándo es luna nueva? No, ¿verdad? Normalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya nos dan algo establecido, ¿no? Tal día empieza el mes, tal día, tal día, tal día. Pero mis hermanos, aquí hay evidencia de historiadores que dicen que los meses fueron determinados por observar directamente la luna nueva. Hay unos días en que la luna está completa y empieza a desaparecer, desaparece de 1, 2, 3 días y después empieza una rayita de luz. Ese es el Rosh Hodesh, cabeza de mes, inicio del mes. Esa es la luna nueva. Ahí empieza el nuevo mes del calendario de Yahweh, que necesitamos conocerlo para de ahí saber cuáles son los tiempos establecidos, las festividades establecidas por nuestro Padre Celestial, Yahweh. Entonces, fueron hechos Kadosh, dice ahí. Tenemos que saber. Ahora vamos a ver un testimonio del rey David, conocido como David, en Salmos. Salmo 104, 19, es el libro de Tehilim. Vamos a ver qué hizo nuestro Padre Celestial acerca de la luna. Aquí está hablando, por eso hemos puesto tú en rojo, porque es el Padre Celestial Yahweh. Dice el rey David, tú nombraste la luna para marcar las estaciones. En otra versión dice marcar los tiempos. Y el sol sabe cuándo ponerse. Mis queridos hermanos, ya vimos que las lumbreras son dos, la mayor y la menor, una para el día el sol y una para la noche la luna. El rey David conocía muy bien eso. Conocía que había que mirar la luna para saber los tiempos. Entonces, dejó registro, testimonio el rey David diciendo que el Padre Celestial nombró la luna para marcar las estaciones, los tiempos, los meses. Y el sol sabe cuándo poner. O sea que el sol cada día se pone, marca los días. Cuando se empieza a oscurecer el sol, se empieza a alejar de donde estamos, empieza un nuevo día con esa tarde-noche y luego el día. Eso es un día, porque así él lo estableció desde la creación. Y la luna marca las estaciones o los tiempos. Con el inicio del Rosh Hodesh, de la luna nueva, empieza un nuevo mes, de acuerdo a los versículos que leímos, y hay otros más que vienen en la escritura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? No es el mismo del calendario gregoriano en el que vivimos, es diferente, el inicio del mes es diferente. Vamos a ver qué testimonio nos da Jeremías, Yirmeya en hebreo 31, 35. ¿Qué dice este profeta? Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día y las leyes, en otras versiones dice, y los estatutos de la luna y las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh Sebaot. Mis queridos hermanos, Yahweh Sebaot es Yahweh de los ejércitos. Eso significa la palabra Sebaot, que está aquí al final.
Qué interesante, mis queridos hermanos. Ya tenemos la evidencia de Moche en la Torá, la evidencia del rey David, ahora tenemos la evidencia del profeta Yirmeya. Así ha dicho el Padre Celestial, quien estableció el sol para la luz del día. Eso lo dice desde el Bereshit, desde el primer libro. Y luego dice, y las leyes, los estatutos de la luna. A ver, mis hermanos, ¿por qué las leyes o estatutos de la luna? Si siempre hemos creído que la luna sale, da luz y ya. No, mis hermanos, hay leyes y estatutos de la luna. Acuérdense que el sol y la luna se pusieron para regir, uno el día y uno la noche. Pero si hay leyes y estatutos de la luna, es que tenemos que mirar la luna para poder saber el inicio del mes. No cuando está completa, brillante, eso más o menos a la mitad del mes, sino cuando desaparece y empieza la primer línea, la primer lucecita, ahí empieza Rosh Hodesh, el inicio del mes, cabeza del mes, principio del mes. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? El mes no depende del hombre, depende del Padre Celestial. Así como Él nos dio el alimento, nos dio el agua, la lluvia, a su tiempo, Él también nos da cuando es el inicio del mes, no cuando yo quiera, ni cuando el gobierno quiera, ni cuando un sistema religioso quiera. Hay que salir a ver cuándo es el inicio de la luna para saber cuál es el nuevo mes. A veces es 1, 2, 3 días después de lo que uno cree. Por eso hay quienes hacen calendario, pero están engañados. Hay quienes hacen un calendario y dicen tiempo estimado. Ese es el calendario correcto, porque es de acuerdo a la luna, porque el Padre Celestial puso leyes y estatutos de la luna. ¿Sí ven, mis hermanos? Escrito está muy sencillo y está claro, nomás está en buscarle y está todo en la palabra, en la Dabar de Yahweh. Vamos a leer el siguiente verso, ahí mismo Jeremías 36. ¿Qué dice? Hablando de las leyes de la luna. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, ¿quién es mí? Declara Yahweh, o sea, el Padre Celestial. Solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Si estas leyes, ¿cuáles leyes? Pues antes estaba hablando de las leyes de la luna, leyes y estatutos de la luna. Entonces dice, si esas leyes fuesen alguna vez anuladas, ¿por quién? ¿Por el hombre? ¿Por los gobiernos? ¿Por los religiosos? No, mis hermanos, anulada por mí, dice, declara Yahweh. El único que puede anular las leyes de la luna, de que se marquen el inicio de mes con la luna nueva, con Rosh Hodesh, es nuestro Padre Celestial Yahweh. Y miren la evidencia que deja. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por el Padre Celestial, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de Yahweh perpetuamente. ¡Ay, cuánta gente religiosa le encantaría que ya Israel sea una nación delante de Yahweh perpetuamente! ¿Por qué? Porque muchos lo predican, muchos lo creen, que Israel fue desechada. Pero mis hermanos, ¿fue desechada en realidad Israel? Pues tenemos mucha evidencia. Vamos a presentar unos cuantos pasajes para ver si de verdad Israel fue desechado como pueblo de Yahweh. Vamos a Gilyaná 7:4, este libro de Revelación, el último libro de la Escritura. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan o Yohanan? Yo oí cuántos eran el número de los sellados. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver, mis hermanos, vamos a ver cuáles son. Aquí están las 12, con los nombres en hebreo. Yahudá, Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Menashe, Shimeón, Leví, Yishahar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Ustedes lo pueden leer en su versión, mis hermanos, pero claramente dice que son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. A ver, mis hermanos, si el Padre Celestial los hubiera de verdad desechado, como muchos predican,
pues no diría que los 144,000 son de la tribu de Israel. Nomás diría, son de la gente que vive en la tierra, o son de los hijos de Yahweh, o son de los seguidores de Yahshua. Pero dice que son de la tribu de los hijos de Israel. ¿Sí ven, mis hermanos? Y las menciona cuáles son las tribus. Esto es evidente, mis hermanos, que Israel no fue desechado. Claro, Israel muchos se van a perder, pero va a haber un remanente, mis hermanos, de Israel. Y tú y yo debemos de ser parte de ese Israel, de ese remanente. Por eso es que leemos la escritura del original hebreo. Israel hablaba hebreo, tenía un Elohim que les habló en hebreo, que tiene nombre hebreo, Yahweh, que mandó a su hijo unigénito y tuvo un nombre hebreo, Yahshua. ¿Sí ven, mis hermanos? Por eso no es que nos vamos a volver israelitas de hablar hebreo, no. Vamos a comprender el idioma, lo básico y los nombres, porque son muy importantes. Pero el nombre del Padre y el Hijo son para siempre. Esto no debemos de modificarlo ni alterar. Vamos a ver otra evidencia de que Israel ha sido o no desechado. Sigamos leyendo Giliana 21, 10, 12, ya casi al final del libro de Revelación. Son 22 capítulos, vamos a leer el 21. ¿Qué más dice Yohanan o Juan? Me llevó en el Ruaj a la cumbre de una gran y alta montaña, y me enseñó la ciudad Kadosh, Yarushalayim, descendiendo del cielo de Yahweh. Era la Chejina de Yahweh, su fulgor era como una joya cuyo precio es inestimable, como un diamante tan claro como un cristal. Tenía un gran muro alto con 12 puertas. A las puertas 12 malajim, ángeles, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? A Yohanan, a Juan se le muestra que fue llevado en el Ruaj a una cumbre de una gran montaña y se le enseñó la ciudad Kadosh. ¿Por qué Yarushalayim? Porque lleva el nombre de Yahweh. No puede ser Ye ni G. Yarushalayim lleva el nombre de Yahweh. Yahweh, la exaltación, la adoración a Yahweh es aleluya, no es aleluye ni aleluje. Esta es la razón por la que su nombre empieza con Ya, Y-A-H. La ciudad que lleva su nombre, tenemos un tema, ustedes lo pueden buscar, donde les mostramos que la ciudad que lleva su nombre es Yarushalayim, pero el hombre lo ha ocultado y le ha cambiado a Jerusalén, lo cual es erróneo. Entonces Juan ve descendiendo del cielo la ciudad Kadosh, Yarushalayim, con la Chejina de Yahweh, la presencia, la gloria de Yahweh. Después dice que está explicando cómo es esa gran ciudad, la nueva Yarushalayim. Dice que tiene 12 ángeles malajim y luego 12 puertas. Y hay inscritos en las puertas los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero mis hermanos, si tantos predican que ya fue desechado, ¿para qué se va a molestar nuestro Padre Celestial en poner a la nueva Yarushalayim los 12 nombres de las tribus de Israel? Ya ven, mis queridos hermanos, el plan desde el principio al final es Israel. ¿Por qué? Porque se le dio una promesa al padre Abraham de que su descendencia iba a ser grande y se iba a esparcir por toda la tierra. Y no le va a incumplir a Abraham para decirle que de su descendencia iba a salir un gran pueblo como las estrellas del firmamento. Entonces están los nombres de las 12 tribus de Israel en las 12 puertas de la nueva Jerusalén. No fue desechado Israel. Por lo tanto, si no ha sido desechado Israel, no ha sido desechada las leyes de la luna. Las leyes que rigen cuando empiezan los meses en luna nueva, que es Rosh Hodesh. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Esos son los tiempos que iba a cambiar o tratar de cambiar el cuerno pequeño. Por eso cambió los meses, nombres de los meses, los nombres de los días, como vimos en el tema anterior. Sigamos escudriñando, mis queridos hermanos, ahora una universal enciclopedia judía en la página 410. ¿Qué nos dice acerca de la luna nueva? Vamos a leer, mis hermanos. Declarar que el nuevo mes, por la observación de la luna nueva, y el nuevo año con la llegada de la primavera,
solo se puede hacer por el Sanedrín. En el tiempo de la Gilel II del siglo IV, el último presidente del Sanedrín, fíjense lo que pasó. Los romanos prohibieron esta práctica. ¿Cuál práctica? La observación de la luna nueva para declarar el nuevo mes. Ya ven, ¿quiénes fueron? Los romanos. Por lo tanto, Gilel II del Sanedrín de Israel se vio obligado a iniciar su calendario fijo, por lo que en efecto dio su aprobación por adelantado el Sanedrín para los calendarios de todos los años futuros. El calendario judío y festivos, incluido el Shabbat, el día de reposo del calendario judío. Cambio del calendario de la luna nueva aún es. Y el Shabbat originalmente depende del ciclo lunar. Aquí tenemos, mis hermanos, esto no es de la escritura, no es de la Devar de Yahweh, pero tenemos un registro histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento dejó Israel o los descendientes de Israel de observar la luna nueva para ver cuándo empieza el nuevo mes del calendario de Yahweh? Porque no es cuando el hombre dice. El hombre dice empieza tal día y Yahweh dice no, empieza antes o empieza después. Porque Yahweh dice cuando sale la luna nueva, la primera lucecita de la luna, de la lumbrera que él puso para marcar los tiempos, marcar los meses. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Aquí se muestra que los romanos prohibieron la práctica de salir a observar la luna nueva en las noches para ver los tiempos. Entonces los romanos son parte del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque dice que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos. ¿Qué estaban haciendo los romanos? Al decirle a los de la Sanedrín, ya no salgas a ver la luna para ver cuándo empieza el mes, ya no. Ahora establece un calendario por escrito y da todas las fechas por delante, incluido cuando es tu Shabbat. ¿Sí ven, mis hermanos? Pero nosotros, que queremos ser del pueblo de Yahweh, que no podemos tener mentira en la boca, tenemos que buscar cuál es la verdad. El escrito está en la palabra. Cuando Yahweh estableció los meses con el inicio de la luna nueva. Por eso sigue, son leyes, estatutos que siguen. Por eso Israel sigue como el pueblo de la promesa. Dice la palabra que aunque sean muchos del pueblo de Israel, solo un remanente se salvará. Pero aquí viene como el Shabbat originalmente depende del ciclo lunar. Esto, mis hermanos, no es parte de la Biblia, es un documento histórico acerca de una enciclopedia judía, hablando cómo el Shabbat siempre dependía del ciclo de la luna, hasta que vinieron los romanos, el cuerno pequeño, y le prohibió establecerlo de acuerdo a la luna y le pidió que lo imprimieran por delante todos los meses y todos los días de reposo por delante. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Aquí en la siguiente foto tenemos una imagen en la cual se muestra el calendario en aquellos tiempos. No se percibe muy bien porque es en otro idioma, pero nomás les quiero ahí comentar que ellos guardaban una semana de 8 días. Sí, había pueblos que guardaban semanas de 8 días, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos los jeroglíficos, pero está ese documento para probar que en aquellos tiempos se guardaban semanas con días, nombres diferentes y se contaban diferentes, no de acuerdo a la escritura de Yahweh, que es de acuerdo a la luna nueva. Vamos a ver otro documento de historia de los judíos, volumen 2, que se escribió en el año 1893. Vamos a la página 563. Este fue publicado por la Sociedad de América de Judíos. Vean lo que dice. En el Consejo de Niza, o sea, Nicea, la última hilacha se rompió, el cual conecta el cristianismo a su matriz de valores. El festivo de la Pascua pagana, Easter, que conocemos todos y que muchas iglesias guardan el Easter en domingo, que los huevos de la coneja le llaman, tenía hasta ahora celebrando en su mayor parte al mismo tiempo, o sea, la misma fecha que la Pascua judía de Israel. Y de hecho, en los días calculados y fijados por el Sinedrión, o sea, el Sanedrín, en Judea para su celebración. ¿Se acuerdan? El Sanedrín establecía de acuerdo a la luna nueva. Luego dice, pero en el futuro su observancia debía ser rendido por completo independientemente del calendario judío. ¿Qué fue lo que pasó en el Consejo de Niza, o conocemos de Nicea?
separaron la Pascua cristiana, que es la de Easter, con la Pascua de Israel. ¿Sí ven? Los separan y dicen, no, ahora la de Easter, que ellos celebran la resurrección del Mesías, va a ser en otra fecha, ya no va a ser igual. ¿Sí ven, mis hermanos? Empieza la separación. Primero prohíben al Sanedrín de Israel que establezca los meses de acuerdo a la luna nueva. Ahora separan las Pascuas. La Pascua pagana de Easter la separa de la Pascua de Israel. Y entonces empiezan ahora la diferencia de fecha. ¿Ya ven? Pero entonces ahí se ve que Israel lo guardaba en una fecha. Y a partir del Consejo de Nicea se estableció otra fecha para una fiesta pagana. ¿Ya ven por qué trataría de cambiar los tiempos y las festividades? Aquí está cambiando la festividad. En vez de que sea la Pascua según Israel, ahora es la Pascua según el cristianismo, según Easter y esas cosas que están revueltas entre verdad y mentira. Vamos a leer otra evidencia de Isaías, que Isaías nos dio un consejo en su tiempo a su pueblo y nos lo da hoy a nosotros. Yeshaya 58:12. Vamos a leer ese consejo que lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a entender en el concepto de lo que estamos estudiando de los tiempos y señales. Y los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Muchas veces se ha predicado, oh sí, hay que reconstruir las ruinas antiguas, hay que ir a las sendas antiguas. Pero mis hermanos, muchos van a las sendas antiguas de acuerdo a su religión. Pero en el momento en que vivía Isaías, cuando él dice reconstruir las ruinas antiguas, es ir más atrás de la época que vivió Isaías, que se escribió antes de Isaías, la Torá. Los primeros 5 libros que Yahweh le mostró a Moisés. Tenemos que reconstruir las ruinas antiguas. Nosotros también, ¿de cuáles? De la Torá de Yahweh. Restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas. No 1 año, no 2, no 3. Generaciones pasadas antes de Yeshaya, antes de Isaías. Y al que haga eso, ¿cómo se le llamará? Reparador de muros caídos. No vamos a reparar muros de religiones, no. Vamos a reparar los muros caídos de Israel, del pueblo escogido, de los descendientes de Abraham. ¿Sí ven? Restaurador de sendas, ¿para qué? Para habitar. Ahora bien, siempre leemos este pasaje y ahí nos quedamos. ¡Ay, qué bonito! Restaurar ruinas antiguas y reparador muros y eso, ¿verdad? Pero ahora, Isaías está diciendo reparar ruinas, restaurar cimientos, reparar muros, restaurar sendas. Para entender a qué se refería, tenemos que ir al 58:13 y vamos a entender a qué se refería específicamente con reconstruir, restaurar y reparar. Leamos, mis hermanos, el 13. Si te abstienes de pisotear o transgredir mi Shabbat, que es Yom de reposo, día de reposo, y de encargarte de tus negocios en mi Yom Kadosh, día apartado, y si llamas a mi Shabbat delicia, al Yom, al día que yo, Yahweh, el Padre Celestial, consagré honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia. A ver, mis hermanos. Cuando Isaías dijo que había que reparar, restaurar, levantar los muros que se habían caído, el siguiente verso, el 13, nos dice a qué se refiere, mis hermanos. Tenemos que leer el contexto. ¿A qué se refería? Si te abstienes de pisotear o transgredir, ¿qué es transgredir? Romper, ignorar, violar. ¿Qué dice? Mi Shabbat, por eso lo puse en rojo, porque es Yahweh diciendo mi Shabbat. No está diciendo tu Shabbat, no está diciendo el Shabbat de Israel o el Shabbat de los judíos. Está diciendo mi Shabbat, ¿de quién? Del Padre Celestial. ¿Qué significa Shabbat? Yom de reposo, día de reposo. Es el 7º día, es el día de reposo, el único día que en la Escritura o Biblia se le puso nombre. Todos los demás es día primero, día segundo, día tercero.
Llegamos al sexto y el séptimo es el Shabbat de Yahweh. Y luego le dice, si te abstienes de pisotear o de violar, de romper mi Shabbat y de encargarte de tus negocios, o sea, mis negocios, en mi Yom Kadosh, o sea, en el día que Yahweh ha establecido, y si llamamos a mi Shabbat, o sea, al reposo que Yahweh dio, le llamamos delicia. Al Yom, al día que yo, Yahweh, o sea, el Padre Celestial vuelve a decir quién es el que está hablando aquí. Que no es el día de los judíos, no es el día de Israel, es el día del Padre Celestial. Es el día del Creador de los cielos y la tierra. Es el día del que gracias a Él, tú y yo vivimos, tú y yo respiramos, tú y yo vemos, tú y yo podemos ver este momento, este tema. Tú y yo podemos leer las escrituras de Él. Si llamas a mi Shabbat, o sea, el Shabbat de Yahweh, y nos consagramos honorable, si lo honramos, no seguimos nuestros propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ¿en qué día? En el día de Yahweh, el Shabbat de Yahweh, no de Israel, no de los judíos, no de ninguna religión. El Shabbat es de Yahweh, el Padre Celestial. No sigas tus propios caminos. ¿Qué significa? No sigas tu propio calendario, no sigas el calendario que todos siguen, no vayas como borreguitos a donde todos los borregos van, ahí van todos, al mismo calendario gregoriano, pagano. No, mis hermanos, no sigas tus propios caminos ni te ocupes de tus negocios en el Shabbat de Yahweh, no mi Shabbat, no de Israel, no de judíos, no de ninguna religión, el Shabbat de Yahweh. No sigas tus propios caminos, tus propios calendarios. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues tu propio calendario, ¿qué hacemos? Nos ocupamos de nuestros negocios en el Shabbat de Yahweh. ¿Y qué pasamos? ¿Qué hacemos? Pisoteamos y transgredimos el Shabbat de Yahweh. ¿Sí ven, mis hermanos? Ni buscas tu propia conveniencia. Ay, no, es que todos los años he guardado este día. Ay, no, ¿qué va a decir la gente? O no, yo siempre he estado en tal denominación que guarda tal día. Ni buscas tu propia conveniencia. ¿A quién estamos buscando agradar, mis queridos hermanos? ¿Al Padre Celestial o al hombre? ¿Al Padre Celestial o al yo? Al orgullo, al yo. Mis hermanos, aquí nos advierte que nos abstengamos de pisotear y transgredir el Shabbat de Yahweh. Por eso dice mi Shabbat. ¿Sí ven, mis hermanos? Muchos hablan despectivamente del Shabbat como de los judíos, de los israelitas, de tal religión, de tal otra. No, el Shabbat es de Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. Tengamos cuidado, mis hermanos. No sigas tus propios caminos, no sigas tus propios calendarios, tus ideas preconcebidas, tus mandamientos de hombres, tus manuales. No, mis hermanos, tú tienes que seguir a Yahweh, el calendario de Yahweh, que Él estableció una luna nueva para ahí empezar el mes y ahí empezar a contar los 7 días y al llegar el séptimo es el Shabbat, día de reposo. El Shabbat que el Padre Celestial llama mi Shabbat. No te dice tu Shabbat, no es el día que tú quieras, no es el día que te han enseñado siempre. Es el día que el Padre Celestial dejó establecido en la Escritura. Ante eso no hay argumentos, mis queridos hermanos. Tengamos que ser humildes, orar para poder tener el entendimiento de acuerdo a la palabra. Vamos ahora a Jeremías, Yirmeyas 6:16, porque ahí habla de las sendas antiguas. Nosotros predicamos en un programa que se llama Sendas Antiguas Bereana. Vamos a ver Jeremías 6:16, ¿qué dice? Aquí está lo que Yahweh dice. Párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. A ver, mis queridos hermanos. Tenemos a Isaías hablándonos de que tenemos que ser reparadores de portillos, de caminos, de muros que se han tirado. Que desde el principio se estableció por Yahweh y con el paso del tiempo se han tumbado. Tenemos que ser reparadores, restauradores. Luego Jeremías nos habla de que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las que fueron antes de Isaías y Jeremías.
Las sendas antiguas son la Torá que Yahweh inspiró con Moche. Y preguntemos, ¿cuál es la buena senda? Y miren, cuando nosotros de verdad buscamos las sendas antiguas, preguntaremos, ¿cuál es la buena senda? Cuando la tomemos, mis hermanos, la verdadera y buena senda, ¿qué vamos a hallar? Encontrarán descanso para tus almas. ¿Qué es el Shabbat, mis queridos hermanos? ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es reposo, es descanso. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel y qué hacen hoy en día las religiones? Cuando ellos escuchan la evidencia de acuerdo a la palabra, ¿qué dicen? No la tomaremos. Mira, aquí está la senda antigua, esto dice la Torá, esto dice Yahweh. No la tomaremos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Tristemente así es el hombre orgulloso, el hombre que no tiene humildad, que prefiere guardar lo que siempre ha guardado y creer lo que siempre ha creído, aun cuando ve la evidencia en la palabra. Dicen, no la tomaremos. Shemot 31:15 en Éxodo, vamos a ver cuál es el descanso. Porque aquí dice que cuando buscamos las sendas antiguas y la hallamos, dice que encontraremos descanso, encontraremos algo que da descanso. Vamos a ver Éxodo, Shemot 31:15. Tú y yo estamos buscando el descanso, las sendas antiguas, mis hermanos. Por eso se llama esta hora sendas antiguas bereanas. Éxodo 31:15 nos dice, en 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Imagínense, mis hermanos, la regulación en las sendas antiguas era que cualquiera que haga un trabajo en Shabbat debía ser puesto a muerte. Pero ahí está, mis hermanos, 6 días se nos ha dado para trabajar, para que el séptimo es Shabbat. ¿Y qué es el séptimo? Para descanso completo, apartado para Yahweh, no apartado para mí, no apartado para una religión, no apartado para Israel, no apartado para judíos, no, apartado para el Padre Celestial, su nombre es Yahweh. ¿Sí ven, mis hermanos? Si yo busco las sendas antiguas, hallaré descanso. Si yo busco sendas antiguas, voy a entender cuál es el verdadero descanso. No el descanso que guardan todas las denominaciones, el descanso que da Yahweh en su palabra. En base a la luna nueva empieza el mes y de ahí empezamos a contar día primero, día segundo, día tercero. No seguimos la secuencia de los nombres paganos que conocemos hoy como lunes, martes, miércoles. No, mis hermanos. En cuanto empieza luna nueva, empieza el Rosh Hodeh y al día siguiente es día primero, día segundo, día tercero. Y contamos hasta llegar al séptimo día, que es Shabbat, descanso completo. Mis hermanos, busca las sendas antiguas, tómalo y hallarás descanso. Hallarás cuál es el Shabbat, el séptimo día, apartado para Yahweh, no para nosotros, para el Padre Celestial. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Está claro, está contundente. Cada quien siga verificando estos pasajes. Ahora, ¿qué día guardaremos cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva? Vamos a Isaías, Yeshaya 66, 22 y 23. ¿Qué dice? Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, el Padre Celestial, así también tu cera, descendencia y el nombre de ustedes continuarán. Todos los meses en Rosh Hodesh, o sea, en el día en que inicia la luna nueva, y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Ahorita no estamos en cielos nuevos y tierra nueva, estamos en los viejos, en el pecado. Cuando lleguen nuevos cielos y nueva tierra, que lo va a hacer quien, Yahweh, nuestro Padre Celestial, todos los meses en Rosh Hodesh, o sea, cuando inicia el mes, y en Shabbat, el séptimo día, contando los días después de Rosh Hodesh, contamos 7 días, y es el Shabbat, el descanso. ¿A dónde iremos? A adorar a nuestro Padre Celestial en su presencia. Ahorita no podemos adorar en su presencia. Adoramos nosotros, nos juntamos 2 o 3, y allá adoramos al Padre Celestial. Vamos a leer Santiago. ¿Qué dice Santiago? Jacob 1, 23 y 26. Vamos a ver una advertencia que nos da Jacob a ti y a mí en esta ocasión.
Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada. Mis queridos hermanos, aquí hay una advertencia, ¿sí?, de un talmidim llamado Jacob. En la Biblia moderna le cambiaron a Santiago, pero su nombre original es Jacob, como decir Jacob, o Jacobo en algunas versiones. Dice que el que oye la palabra, o sea, lo que dice la Biblia, la escritura de Yahweh, no hace lo que ella dice, es como el que se mira en el espejo y luego se le olvida qué aspecto tenía. Pero luego dice la persona que mira atentamente la Torá perfecta, que da libertad. Cuando uno ve la Torá, los primeros 5 libros, nos da libertad. Y dice, y nos volvemos no en un oidor olvidadizo, que es el que mira al espejo y se le olvida después su imagen, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella. Ahora que vemos cuál es el Shabbat después de la luna nueva, tenemos que no ser nomás un oidor. Sí, está bien, el tema, está bien. Ahora tenemos que ser un hacedor de las obras requeridas por ella. Yahweh dio el Shabbat de descanso. Después del Rosh Hodeh contamos 7 días y ese es el día de descanso. Quien hagamos eso, seremos benditos en lo que hacemos. Cualquiera que crea que es un observante religioso, como hay tantos, pero no controla su lengua, habla y habla y habla y predica y dice y quiere convencer y someter y amenazar y lo que sea, cualquiera que no controla su lengua, se engaña a sí mismo. O sea, cualquiera que predique lo que no viene en la Biblia, en la Torá, en la Dabar de Yahweh. Su observancia, ¿para qué cuenta? Para nada. No importa que haga sacrificios, no importa que haga tradiciones, no importa que guarde el día de reposo o el falso día de reposo. Pero si no hace lo que viene en la palabra, el que oye la palabra, aquí dice, el que oye la palabra, la dabar de Yahweh. Pero uno que se cree observante religioso y nomás hable y hable y hable, no controla su lengua, se engaña a sí mismo. Una mentira contada 1000 años, mis hermanos, sigue siendo mentira. No porque una religión por 1000 años, 100 años, 200, 300, lo que sea, haya guardado algo erróneo, sigue siendo erróneo, mis hermanos. O alguna religión por más de 1000 años que haya guardado algo, creído algo, sigue siendo mentira si no está de acuerdo a la palabra, a la escritura de Yahweh. Su observancia cuenta para nada. No importa los días que guarde, no importa las tradiciones o mandamientos que guarde, no sirve para nada. Esto es lo que dice la palabra, el consejo. Por último, mis hermanos, Mashet Lehim es el libro de Hechos. Y ahí Kefa dio un enunciado muy importante, interesante para ti y para mí, que debemos mantenerlo en nuestra mente. ¿Qué dice? Kefa, Pedro y otros emisarios respondieron: tenemos que obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Tenemos que obedecer al Padre Celestial antes que a los hombres. Tenemos que obedecer al Elohe poderoso, al Altísimo Jai León, antes que a los hombres. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres? ¿A las religiones? ¿A los líderes religiosos? ¿A las tradiciones? ¿A lo que siempre hemos guardado y creído por años? ¿A lo que nos enseñaron nuestros padres, amigos, tíos, abuelos, lo que sea? No, mis hermanos. Tenemos que obedecer al Padre Celestial antes que a los hombres. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que vuelvas a escudriñar estos versículos, estos pasajes, para ver si son así como te han presentado. Pero eso sí, el Padre Celestial estableció lumbreras, la luna, para el inicio del mes del calendario de Yahweh. Y después del Rosh Hodeh, el inicio del mes,
Después, al día siguiente, se cuentan 7 días y tú vas a encontrar cuál es el reposo que Yahweh ha ordenado. Y mientras el mundo guarde diferentes días que no corresponden al calendario de Yahweh, tú y yo, mis hermanos, tratemos de obedecer y guardar el verdadero Shabbat de Yahweh, porque Él dice, es mi Shabbat, el Shabbat de Yahweh. Oremos. Amante querido Padre que estás en el cielo, damos gracias porque tú has dado tu palabra, que a pesar de las traducciones y transliteraciones, podemos encontrar la verdad en tu palabra. Ayúdanos a tener tu ruach para tener discernimiento y entendimiento, y que sea solo tú el que nos haga comprender las verdades que están en tu palabra que tú inspiraste. Ayúdanos a guardar el verdadero Shabbat de acuerdo a tu voluntad. Bendición para todos, de acuerdo a tu voluntad. No tenemos méritos, lo pedimos en el nombre de Yahshua, tu Hijo, al que murió en madero. Amén.